Me encantaría que este video tratara sobre la aventura de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores 2023, que como casi siempre está ofreciendo uno de los mejores fútboles de todo el planeta, pero no. Hoy estoy aquí en el micrófono para narrarte la desventura de las 18 instituciones de la Liga MX en la tercera edición de la Leagues Cup, este torneajo que los dueños del balón se sacaron de la manga con el pretexto de incrementar el roce internacional, aunque absolutamente todos los aficionados sabemos que no es más que otra maquinaria que imprime billetes verdes. Que quede claro, México tuvo en sus manos la enésima oportunidad de demostrar que su balompié es mejor que el soccer gringo, y otra vez falló. No obstante, a lo largo de este resumen haremos un extenso repaso de todas las amplias desventajas con las que se tuvo que cargar en la espalda, además de la larga lista de consecuencias que arrojó este verano. Como ya es costumbre, intentaremos cubrir todas las aristas, desde las que son obvias hasta las que no quieres escuchar, pero siempre con ganas de acercarnos lo más posible a un análisis prudente. Dicho esto, comencemos. La rivalidad entre la Liga MX y la MLS se puede rastrear hasta los orígenes del fútbol organizado en Estados Unidos, sobre todo con la llamada Superliga en los años 2000, aunque los choques más importantes se han dado en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se ha llamado de mil maneras, pero se conoce mejor como CONCACHAMPIONS. En total se han disputado 8 enfrentamientos directos por el título de 1997 a 2022, de los que Cruz Azul, Monterrey, América, Chivas, Tigres y León han salido avante. Solo fueron derrotados Toluca en el 98 y Pumas en 2021. Tampoco es un secreto que el nivel futbolístico de la Major League Soccer es bastante mediocre comparado con el resto del mundo, sobre todo de media cancha hacia abajo, pues sus clubes prefieren invertir los dólares en los creativos y delanteros que hacen los goles, lo que provoca marcadores muy abultados por los desequilibrios sobre el campo. Sin embargo, sería un error muy grande ignorar la alza que han tenido en el norte durante los últimos 30 años, siempre superándose a sí mismos, intentando poner al fútbol al nivel de su básquetbol, béisbol, hockey, americano y prácticamente todos los deportes, en donde los estadounidenses suelen dominar. Al sur del río Bravo tú ya conoces a detalle lo que ha sucedido en las últimas 3 décadas. De parte de todos los mexicanos. Y para atrás ni se diga, con una cascada de apestosas decisiones que nos han hundido en arenas movedizas y que solo algunas veces con el balón en los pies hemos logrado destacar, a pesar de los directivos y propietarios del fútbol mexicano. Una de esas autoflagelaciones ocurrió en 2016, cuando México definitivamente rompió lazos con la CONMEBOL, abandonando la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América, acabando de un plumazo con una rica historia en las competiciones más fuertes de este continente. Desde diciembre de ese mismo año empezó a resonar la noticia. Los dirigentes del fútbol mexicano desdeñaban el crecimiento deportivo y su nariz, experta en encontrar monedas de oro, olfateaba ya en dirección a los Estados Unidos. En mayo de 2017 se confirmó que un torneo binacional estaba en ciernes, como para tantear el terreno, que por supuesto estaba minado, porque todos los que queremos ver crecer nuestro nivel competitivo nos quejamos sin descanso, ilusos nosotros, pues bien sabemos que no tenemos ni voz ni voto en las decisiones que toman los de pantalón largo. Para 2018 se anunció la Campeones Cup, un partido amistoso que enfrenta al campeón de la MLS con el campeón de campeones de la Liga MX. Hasta la fecha de publicación de este video se ha jugado en 4 ocasiones, en las que solo Tigres pudo ganar la primera. Se sacaron ahora de la manga la Campeones Cup. La Campeones Cup. Bueno, es una burla, la verdad. Es una burla. El 29 de mayo de 2019 se firmó el papelito. Enrique Bonilla, todavía presidente del campeonato mexicano, nos dejó saber que desde ese año se iba a jugar la novedosa Leagues Cup con 8 equipos de ambos países, aunque a los que hablan inglés les parecía injusto y fueron críticos con el formato. Entonces América y Tigres eliminaron al Houston Dynamo y Real Salt Lake respectivamente, para luego enfrentarse en semifinales. Ahí ganaron los regiomontanos, que llegaron a la final contra Cruz Azul. Los de la Noria habían derrotado al Chicago Fire y luego al Galaxy, verdugo de Tijuana, en cuartos de final. El último partido se desarrolló en el BBVA Stadium de Houston, resultando campeón el cuadro cementero de Robert Dante Siboldi. En 2020 se iban a ampliar las plazas para competidores, pero la pandemia que apagó el mundo no tuvo piedad,
por lo que todo se canceló. En 2021 se reinició, aunque con los mismos 8 participantes. Pumas, León y Santos dejaron en el camino a New York City, Kansas City y Orlando City, fallando solo Tigres, que cayó con Seattle Sounders. En semis, la Fiera derrotó 2-0 a Pumas, y Seattle acabó con los Laguneros por la mínima diferencia. Sin embargo, en la gran final, el equipo de Ariel Holland se alzó con el título, al vencer 3-2. En 2022 tampoco se jugó por complicaciones de calendario, como si eso les importara. Así que se sustituyó por la llamada Leagues Cup Showcase 2022, pero realmente solo se trató de una serie de 5 partidos amistosos, con la más ínfima relevancia. Y fue así que llegamos a la edición 2023, en donde todas las chaquetas mentales y sueños guajiros de los de cuello blanco se hicieron realidad. La decisión más inverosímil y absurda de todas las que se acumularon fue que ambas competencias nacionales se interrumpieron, la de ellos en la semana 23 y la nuestra en la jornada 3. Esto por supuesto que fue una falta de respeto infinita al torneo doméstico, pues se desdeñó por completo la naturaleza de la apertura 2023 a cambio de un saco de monedas. Claro que eso es el pan de cada día en este país. Estamos hablando que tenemos 160 millones de aficionados en una liga. Pues tienen casi 50 equipos y los 18 equipos de México tienen un valor transversal en Estados Unidos con 3 espacios adicionales a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Nunca en la historia de las ligas del mundo se había jugado un torneo de todos los equipos de una liga contra todos los equipos de otra. Las invitaciones se repartieron al por mayor a los 18 equipos de la Liga MX y a los 29 de la MLS, incluyendo a su flamante nuevo integrante, el San Luis City. Como es un torneo oficial, se repartirían premios deportivos, con los 2 finalistas y el tercer lugar calificando directamente a la CONCACAF Champions Cup 2024. Esto además de los presentes económicos, jugosos para los clubes más humildes, pero una bicoca para los más poderosos. Uno de los pocos puntos a favor de la Leagues Cup fue su transmisión, que se hizo casi exclusivamente por Apple TV, un servicio de streaming de pago, pero que ofreció gratuidad durante todo el mes, cubriendo los 77 partidos. La calidad de imagen, la opción de escuchar en 2 idiomas o de verlo bajo demanda, la baja latencia, los comentaristas invitados, la previa, el contenido del medio tiempo, el postpartido, las entrevistas, los resúmenes, los highlights y todo lo que envuelve una emisión de un partido de fútbol estuvo casi al nivel de lo que podemos observar en una Copa del Mundo cada 4 años. A alta calidad, definitivamente, pero también la muestra de que la industria del deporte es cada vez más voraz y dejará fuera a todos aquellos que no tengan la capacidad de pagar por ver, que lamentablemente es vasta mayoría. Además, es otro recordatorio de todo lo que no tenemos en la Liga MX, en donde nos obligan a devorarnos 400 anuncios y menciones durante los 90 minutos de un partido, del que poco o nada podemos disfrutar. El formato fue a grupos de 3, todos contra todos. Si empataban en tiempo regular, se otorgaba un punto a cada equipo y se tiraban penales directamente para que el ganador se llevara otro más. El primero y segundo de cada sector avanzaban a los 16avos de final, es decir, de las 45 escuadras calificaban 32 a la siguiente ronda. Aunque se especuló mucho de un acomodo arbitrario en los grupos para favorecer a los clubes gringos, la verdad es que se hicieron 2 tablas en orden de los puntos conseguidos en el año 2022 y se repartieron a la inversa, sin considerar al LAFC a Pachuca, que avanzaron directamente al ser el campeón y el que más puntos sumó en sus respectivos países. Esto colocó al mejor de la MLS contra el peor de la Liga MX y viceversa, además de algunos que se ordenaron de forma geográfica, pero ya es demasiado para explicar aquí. Para hacerte la vida más sencilla, te contaremos el camino de los 18 mexicanos en el orden de rondas en que fueron eliminados. Ahora sí, veamos el balón rodar. Vamos a comenzar con el que tuvo la peor actuación y el que más decepcionó a su afición, los Rayos del Necaxa. El equipo hidrocálido no llegó al torneo con el mejor ánimo, pues días antes fueron derrotados por el Athletic de Bilbao en el partido por el centenario. Tras ello viajaron a Frisco, donde se midieron al Dallas FC, que los arrolló 3-0. Los rojiblancos tuvieron el primer aviso con un testarazo, pero muy rápido la balanza se inclinó hacia los otros, pues Alan Montes fue expulsado por cortar una opción manifiesta de gol antes de los 12 minutos. Al 23 fue Camungo quien bailó a 2 zagueros para ceder a Sebastián Lenglet, que definió frente a Gudiño para comenzar un colorido festejo. Después de la sacudida inicial, el espigado que jugó en Portugal se aventó un atajadón para mantener a los suyos con vida, y un entradón sobre Edgar Méndez desató las discusiones, mientras el español se dolía en el piso. Los Cowboys amenazaron con el segundo mediante un trazo que se fue cerca, y cuando parecía que llegaba el empate, Martín Páez voló para evitarlo.
Entonces llegaron los 60 y con ello la entrada de Ansa, que un minuto después amplió la cuenta tras llegar más solo que tu compa en San Valentín y firmar un servicio a la zona de peligro. Como si fuera necesaria la ayuda, un defensor del visitante quiso tocar para atrás, pero terminó haciendo una asistencia a lo Iniesta para Jesús Ferreira, que resolvió fácil el mano a mano y se lo dedicó a Gavana, su perrita fallecida. Si alguien pensaba que esto solo fue un resbalón, la realidad es que el otro partido sería aún peor, pues el Charlotte FC les pepenó un doloroso 4-1. Bronico definió con una vaselina para el inaugural, y aunque Alfredo Gutiérrez aprovechó un rebote el poste para empatar, el central anuló su alegría por estar adelantado. Swiderski apareció con la complicidad del cuadro bajo para empujar el segundo, y ni se dignó a celebrar por lo fácil que fue. Antes del descanso llegó un baile, cuando medio Necaxa fue arrastrado antes de que Arfield empujara a tercera diana. Y para acabarla de fregar, el ibérico que jugara en Cruz Azul desquitó la furia en el comienzo de la siguiente mitad, llevándose el pase a las duchas de manera absurda. Ayemang, que parecía estar en offside, cerró los números para el equipo de casa, pero todavía hubo tiempo para que Poggi sea el del mancillado honor, tras un disparo cruzado que los dejó con 0 unidades y una diferencia de menos 6 goles, el peor cociente de todos los aztecas, y eso ya es mucho decir. Ahora toca hablar del Atlético de San Luis, una armada que desde su ascenso nos ha regalado poco y nada destacado para contar de él. Pero si ahora podemos hablar es de la forma en que se lucieron para darle puntos a manos llenas a los gringos, en especial al New England Revolution, contra el que no metieron ni las manos. Con su bonito y extravagante uniforme, los mexicanos tocaron la puerta antes del minuto 10, pero la pegada rival fue brutal, y de media vuelta Brioni meneó la red para los Reds. Bou se animó de fuera, más estuvo a centímetros, y un testarazo de Chávez estremeció el arco rival para coquetear con el empate, que llegó tras un balazo de Kilmovic, donde el arquero no supo ni cuál extremidad meter. Que la va bajando, Klimovic. La alegría duró poco, y Gustavo consiguió el segundo con un escopetazo directo al ángulo, mientras que el Cata Domínguez nos recordó por qué salió con tanto hate de la máquina, ya que anidó la pelota en su propia puerta. Antes de los 40 minutos cayó otra anotación, una vez más del 9, que aprovechó el contragolpe letal de los suyos. El albanés no quedó satisfecho y logró su hat-trick con una barrida en la que le ganó a los conos que parecían defenderlo, lo que selló el vergonzoso resultado, aunque todavía les faltaba un partido más. Con posibilidades de calificar, viajaron a Harrison para medirse a los New York Red Bulls, a quienes tenían que derrotar sí o sí. Lejos de eso, continuaron como el Flan Luis y desde los 8 se fueron abajo, pero el VAR desechó la mano al cancelar el gol del número 82. Aquel día el cuerpo arbitral bien pudo trabajar en el SAT, pues se dedicó a quitar sonrisas cuando invalidó también el tanto de Murillo por estar adelantado. Tuvo que llegar a un córner para que Vance rompiera el cascarón con un efectivo cabezazo que hasta la afición de la América celebró en las gradas, mientras que el de Rastas igualó con la frente para mantenerlos con vida, pero mediante un respirador artificial. Los rayos de esperanza brillaron más que nunca con un penalito que marcó el referee, pero Bilbao se cansó de trotar sobre su propio eje antes de sacar un champurrado que fácilmente le atajó Carlos Miguel. Para que doliera más, llegó un pase filtrado para Vancer, que no se tocó el corazón y con un zurdazo puso el 2-1 que selló la eliminación potosina. Aunque las cuentas pudieron ser peores cuando el dorsal 11 robó la pelota y vacunó con el tercero, que también fue anulado, ahora por falta. Tal vez en cuanto a resultados, Guadalajara no fue el peor, pero si nos basamos en expectativas, funcionamiento, obligaciones y potencial, lo de ellos es para ponerse una bolsa en la cabeza. El líder y actual subcampeón de la Liga MX se ubicó en el grupo central 3 y chocó ante Cincinnati, que los sorprendió con un mazazo a ellos y a miles de mexicanos que les apostaban con el apodado Parlay del Pueblo, donde había gente que podía llevarse mucho dinero. Con el regreso de prácticamente todos los estelares, Paunovic decidió hacer uso de Roberto Alvarado, Eric Gutiérrez y Alexis Vega, los supuestos cracks que debían de haber fortalecido a su equipo, aunque esto solo se quedó en el papel. También decidió darle chance al Tala Rangel en vez del recién llegado Oscar Wally, lo que enfureció a su fanaticada, expectante de ver al nuevo refuerzo bajo los 3 palos. El redil arribó con exceso de confianza, asegurando mediante la boca de varios elementos que serían campeones, sin saber que quizás esa misma actitud fue lo que los llevaría en pocos días a regresar con la cola entre las patas. En casa del líder de la conferencia este se encontraron al gigantón que dejaron escapar en el pasado, Brandon Vázquez, quien en la primera que tocó hizo un golazo tras pegarle con comba endemoniada a las afueras del rectángulo. Los de azul soltaron otro aviso después de aprovechar el error de su rival cuando quería salir jugando,
Pero quien no perdonó fue otra vez el de sangre mexicana, pues a los 8 aprovechó que el talento del rebaño se quedó en Guadalajara y empujó desde la cocina para comerse el pastel. Un disparo sacudió la red superior. Luego el de naranja tuvo que aparecer en 2 ocasiones seguidas para evitar el tercero. Y antes de los comerciales, el Tiva se llevó una roja discutible en un partido que, dicho sea de paso, tuvo de los peores arbitrajes. Pocho estuvo cerca de descontar y un saque de banda interrumpido fue lo último que pudimos ver antes de que Tlaloc se conjugara con Zeus para desatar una tormenta eléctrica que obligó a parar el partido. Aunque en principio se dijo que lo harían por media hora, la espera se alargó más y más, hasta que casi a la medianoche en nuestro país anunciaron la suspensión del cotejo para reanudarse hasta el día siguiente. Con esto Chivas tuvo una nueva oportunidad de enmendarse y parecía que lo podrían lograr en virtud de que en la primera jugada, ahora bajo los rayos del sol y desde el saque de banda, consiguieron el descuento gracias a un cabezazo del Pollo Briseño. Sin embargo, las ilusiones se cayeron pronto. Brandon erró una frente al guardameta del Tapatío, pero no 2, y tras cerrar la pinza en lo que parecía un claro fuera de lugar, oficializó un 3-1 que dejó a los del serbio contra la pared. Ya después del partido salió esta imagen con las líneas marcadas, que parecen indicar que siempre sí estaba en posición correcta. Luego de que tal cual les lloviera sobre mojado, tocó el turno de medirse a Kansas, que llegó sin Pulido, que metió un cabezazo brutal, aunque al parecer sin intención, y fue expulsado. Así que al menos no habría ley del ex. El que perdiera la final en su casa contra Tigres está obligado a ganar por la vía que fuera, pero lejos de eso mostró un fútbol oxidado y dejó en claro que su refuerzo llegado del PSV no está listo para ser titular. Guzmán soltó el único disparo a la cabaña rival y Russell estuvo a nada de hacer el tanto de la competencia cuando probó el lanzagranadas, pero falló por milímetros. El Tala impidió que les clavara una pared con taconcito incluido, pero poco pudo hacer después de que una chilena fallida envió la bola al escocés, que con su pata izquierda la prendió de aire y consumó el solitario. No había llegado ni la media hora y el Guadalajara estaba eliminado, pues durante el resto del partido brillaron por su ausencia, y lejos de conseguir el empate estuvieron mucho más cerca de llevarse la segunda anotación en un par de ocasiones, con lo que finalizaron su lamentable participación. Desde hace muchos años el equipo de Tijuana se la ha vivido en la calle de la amargura, pues además de que ni siquiera compite, también se la pasa haciendo el ridículo, sin importar dónde se pare. Ahora fue turno de arrastrar el prestigio ante Filadelfia, que les ganó 3-1 fácilmente en el primer partido. La tragedia se empezó a gestar antes de los 20, cuando Nico Díaz atropelló a un rival y se llevó la roja, además del penal a favor de los estadounidenses. Daniel Gazdag cobró efectivo frente al Pirata de Chapala, y después la U tuvo una seguidilla de 4 fallos al hilo, que les quitaron el segundo. No obstante, apareció Carranza para finalmente convertir, tras encontrar un rebote, con todo y que se notaba adelantado. Cocolizo les devolvió vida con un golazo de izquierda que perforó la red, pero después se convirtió en el villano, cuando falló el penal del empate, luego de que Blake leyera perfectamente hacia dónde iba su disparo. Para acabarla de fregar, Kevin Balanta también vio la expulsión, y con 9 en el campo los caninos fueron presa fácil para su rival, que consiguió el tercero otra vez gracias al killer. Pudo ser un hack trick para el argentino, pero Rodrigo Parra la salvó en la línea, y con la derrota de 3-1 la Jauría se preparó para un duelo de mexicanos, donde ante los gallos blancos buscarían el pase de 16avos. En dicho duelo el perdedor estaba destinado a irse a casa, y el que mordió fue Xolos, pero el polvo, pues no lograron superar a los plumíferos. El ex Puma probó primero, sin inquietar. Los de blanco respondieron con un jugadón que le sopló de cerca al metal. Tapia contuvo un ensayo, Canelo la acarició con el calcáneo, y a segundos del descanso cayó el letal mediante un cabezazo de Gularte. Un tiro lejano fue de lo poco que hizo el equipo del Piojo por sobrevivir, y Zambetso desperdició la chance de crecer la losa, lo que pudo cambiar el panorama cuando un balón impactó en el fierro, aunque no fue a mayores, por lo que los fronterizos cruzaron de vuelta. Dejamos atrás a los que no pudieron sumar un punto, por aquellos que aunque sea lograron un empatito, que tampoco sirvió de mucho. En este apartado se encuentra Santos Laguna, que ubicado en Sur 2 debutó ante el Houston Dynamo, club que saltó a la alfombra con Héctor Herrera, además de Carrasquilla, gran figura de la reciente Copa Oro. Fue el panameño el que filtró un balón para Cory Baer, quien lo mandó a guardar, y con ello hizo que sus compañeros brincaran como canguros para celebrar. Llegados los 25, Dorsey firmó una obra de arte cuando condujo por la parcela derecha, y desde ahí recortó hacia adentro para soltar su resortera y ampliar los cartones, que estuvieron a nada de ser todavía más grandes, cortesía del paisano,
a quien le sacaron su globito. Preciado hizo chambear al guardameta y después se encargó de cargarse en la espalda a los suyos, ya que mediante un zapatazo recortó distancias, aunque por poco y pierden lo logrado, considerando que el conjunto naranja estuvo a nada de mojar, de no ser por la oportuna aparición de Félix Torres. Al borde del 60 se marcó un penal y fue el colombiano quien puso la calma en el tanteador para obtener el 2-2. Preciado. Que casi es voltereta en un tiro libre que amenazaba con dormir en la madriguera. Adalberto reventó frente a la Jud y así fue necesario ir al manchón para definir quién se llevaría el punto extra. Allí estrenó Bassi de forma inmejorable. Después Bruneta tuvo éxito cuando fue abajo. Ulfarsson se detuvo y engañó al guardameta. Emba Preciado repitió con efectividad. Franco hizo lo propio. Doria metió un tubazo. Smith colocó fácil de pierna izquierda. Torres no desentonó. Caicedo tampoco. Y entonces llegó el turno para el Dedos López. Para dolor de la causa mexicana, Raúl envió su ejecución directamente a la comarca, y con ello perdieron un punto que sería vital, pues ahora deberían superar al Orlando City. En dicho duelo, Gallés se detuvo un fierrazo, pero los morados replicaron con una falla de escándalo, que cimbró el vertical. Gibran tuvo que salir con valentía, y Preciado no pudo empujar un bomboncito que los adelantaba. Y como el fútbol da revanchas, fue el ex Chivas quien sacó la espina con un disparo que se comió por completo el peruano, pero Maguire se puso a dar piruetas tras un cabezazo que devolvió todo al punto de equilibrio antes del refresco. Pereira le dio la vuelta con un cohete que debe entrar entre los mejores del torneo. Bruneta se llevó las manos al rostro por lo que falló y el cafetero le ganó el salto a su vigilante para firmar la equidad, brevemente revisada por el monitor. Él mismo falló una frente al marco que cambiaba la historia, y como el que perdona pierde, llegó sobre la hora Wilder Cartagena, quien evitó los penales y le dio a Santos el boleto, pero de avión, con destino a Torreón. El sexto y último caído en esta instancia fue el Puebla, que se llevó 4 pepinos en su primer duelo ante el Minnesota FC, con todo y que agarró el balón desde atrás de media cancha y que casi se tropieza. Longwayne pudo hacer una conducción larguísima sin que alguien se prestara a detenerlo, más que la red, pues abrió el ostión con un disparo esquinado. Rápidamente la tormenta pareció disiparse, pues Michael Boxall se sintió Rocky y le propinó un gancho al riñón del Memote, por lo que se llevó la roja. No obstante, esto solo sirvió para acrecentar la humillación, pues a pesar de ser 10 hombres, sacaron a bailar a la franja, literalmente, comenzando por un jugadón que de puro milagro se estampó en la escuadra. En el segundo tiempo fue nuevamente el sudafricano quien fue registrado en la cédula, tras duplicar la ventaja con un potente martillazo, y luego él mismo cinceló la tercera diana al robar el balón y ceder el dulce a Reynoso, que la picó para modelar la victoria aplastante. El mismo sudamericano logró la cuarta mediante un tiro libre que viajó con control remoto hasta la de Cuadros, y al 87 fue Álvarez quien puso el de la honra, pero se los quitaron, pues el balón salió de la cancha en la jugada previa. La oportunidad de salvarse del bochorno llegó ante Chicago, donde solo le servía obtener el triunfo. Un reflejo felino de Jesús Rodríguez, sumado a la viga, lo salvó de ir perdiendo antes de los 3, y otra vez fue el de amarillo quien se puso la capa, tras salvar con pata diestra. Hasta el segundo tiempo llegó una clara para los camoteros, que probaron un par de veces la figura de Christopher Brady, y al 66 Gutiérrez ganó un envío de Shaqiri, aunque la bandera salvó otra vez a los mexicanos, en un gol que claramente no debió ser anulado. Entonces llegó el del Puebla, cuando Angulo puso cuenta regresiva a su cohete y lo alunizó en el gol, lo que los quería catapultar a la siguiente ronda. Sheridan recibió un patadón de Alberto Baltazar, que dejó a los aztecas en inferioridad numérica, y fue el jugador suizo, con un currículum impresionante, el que consiguió el empate con un tiro libre, cuando al portero le brincó la trucha. Todavía pudo llegar un nuevo golazo, a la Zizou contra el Leverkusen, pero el 34 se estiró cual hombre goma. Y del otro lado fue la Saga quien aguantó el empate sobre la línea, en un partido cardíaco que abrió algunos marcapasos en la última jugada. El resultado ya no se movió, y por eso fue necesaria la kilométrica tanda de 11 pasos, aunque el destino de Puebla estaba sellado, pues ni ganar le sirvió para calificar. Los ejecutores salieron finos ese día, y hasta obligaron a los porteros a cobrar, que se vistieron de Rogerio Ceni y también mojaron. Luego de darle toda la vuelta, Mancuello anotó otra vez, caso contrario al del 5, que falló por segunda ocasión y la estampó en el travesaño, lo que le dio a Puebla 2 unidades para ser el menos peor de los eliminados en grupos. Ahora continuamos con los que se salvaron de quedarse sin fútbol durante casi un mes, solamente para irse en el primer duelo de eliminación directa,
como es el caso de la máquina, que mostró todo lo malo de este formato de grupos, pues avanzó a 16avos sin siquiera haber ganado un partido y con solo 2 unidades. Su debut los puso en el centro del planeta, ya que significó el arranque del torneo y la presentación de Lionel Messi, con testigos como Kim Kardashian, LeBron James, Serena Williams, Marc Anthony y David Beckham en el campo. Con el astro en el banquillo y Becky G entonando el himno nacional de los Estados Unidos fue que comenzaron las acciones. Las múltiples fallas de la ofensiva y la buena actuación de Drake Callender terminaron por condenar a los del Tuca Ferretti, que fueron mejores a lo largo del partido, aunque un campanazo los puso en alerta. Antes del 10 llegó el concierto de las desgracias, primero con un poste de Rotondi y luego con un verdadero oso de Cambindo, que tiene pinta de que será otro de los extranjeros petardos en nuestro país debido a sus fallas groseras. Otra vez el 28 desperdició la grande y en una escapada fue necesaria la intervención de Andrés Gudiño para apagar la luz, aunque a 2 del descanso no pudo hacer mucho con el golazo de Taylor, que soltó la escopeta. En el segundo tiempo, y mientras la gente clamaba por el campeón del mundo, un cobro de falta hizo tender al guardameta local. Entonces llegó el ansiado ingreso del número 10, que fue recibido por una estruendosa ovación digna de su legado. Y segundos después se unió Busquets, aunque su fiesta tomó tintes de amargura, cuando Uriel Antuna recibió un pase filtrado y no dudó en fusilar al de amarillo, lo que significó el 1-1 momentáneo. Intentaba la prefabricada, Antuna le pega. Al 86, el genio de Rosario dio muestra de su calidad cuando asistió a Joseph Martínez, pero el tanto del venezolano no contó por fuera de lugar y mediante una construcción de pared, el equipo celeste se pudo llevar los 3 puntos. Sin embargo, una vez más les faltó 5 para el peso. Entonces llegó la polémica falta sobre la hora en la humanidad del genio, obra de Kevin Castaño y Carlos Salcedo, quien desde antes del partido expresó su anhelo por saludar al jugador argentino, y no tanto al Tata Martino, con quien tuvo diferencias complicadas en la selección. Por cierto que después al zaguero lo castigaron por reclamar en Twitter, pero este solo es un reflejo de lo que permeó en el plantel, más ilusionado por jugar contra el figurón del ex Barcelona que por detenerlo. Todos ya sabíamos lo que iba a ocurrir. El balón respondió al llamado de su dueño, que desde una posición inmejorable le pegó como solo él sabe, para repetir la dosis a una escuadra azteca, primero al Tri y ahora a los de la Noria, que fueron partícipes de la historia, con la única cruzazuleada que hacía falta, la más divulgada en todo el planeta fútbol. Messi consiguió su primera diana de lo que fue un maravilloso camino en el torneo, el cual te narro a detalle en nuestro otro canal, Leyendas del Fútbol Mundial, donde contamos con el mismo estilo las historias de equipos y cracks alrededor del orbe. Por supuesto que te dejo el link en la descripción para que vayas a rememorar el gran certamen que tuvo la Pulga. Y de paso aprovecho para adelantarte que estamos preparando una serie que contendrá todos los pormenores de cada una de sus temporadas como profesional, tal como lo hacemos actualmente con Cristiano Ronaldo. Volviendo con los capitalinos, que rompieron el sueño de todo nuestro país de vengarse del Tata Martino en su nuevo club, llegó la hora de enfrentar al Atlanta United, con todo y ultimátum para su entrenador. Los dirigidos por el mexicano Gonzalo Pineda también estaban obligados a un triunfo por la vía que fuera, por lo que salieron con todo a conseguir el resultado. Da Vega rompió el cascarón a favor de la visita tras un saque de banda que fue doblemente peinado y aprovechó para festejar como CR7 antes de que Gusan tuviera que estirarse para no ceder el número 2. Un zapatazo de Yakumakis probó a Jurado y las 5 rayas siguieron tocando la puerta, principalmente mediante Diego Almada, que por poco sorprende a Sebastián. Tanto va el cántaro al agua que el argentino finalmente logró la igualada que obligó a las ejecuciones desde el punto de cal, aunque cada guardameta tuvo su palomita al salvar algunas opciones sobre el final. El ex de Veracruz casi detiene la primera metralla y el Titán nos recordó su falla en la Copa Oro 2021 cuando puso el primer círculo rojo en la barra de resultados. Muyumba motivó a su gente, Rivero dejó parado a Brad y entonces llegó el de los guantes con su capa para dar una oportunidad única a los aztecas de tomar aliento. Se salvó porque había tenido un muy mal partido. Tabo fusiló con euforia para la equidad. El 23 chocó las palmas después de marcar. Rotondi estuvo acertado. El griego aseguró la muerte súbita para su equipo. Y el que ahora no quiere las Chivas hizo su clásica y absurda paradiña, de la que salió bien librado. A Sánchez Purata, ex de Tigres, le movieron la portería. Y entonces Lotti dijo vámonos y consiguió el pase en la siguiente ronda, donde les esperaba Charlotte, líder del sector Sur 4. Ante el equipo de las Carolinas no pudieron pasar del 0, y fueron pocas las opciones que tuvieron, principalmente en los pies de un inefectivo Rotondi, mientras que Gudiño salvó a los suyos con un manotazo oportuno. Un par de cabezazos y la salida del portero hubieran podido evitar la eliminación, pero finalmente fue necesario ir una vez más a los 11 pasos, donde se las ingeniaron para fracasar. Swiderski le hizo otro cráter a la luna,
Rivero puso la ventaja, Bender sacudió la de Cuadros, y una vez más fue Antuna quien llamó la atención, esta vez por ejecutar terrible. Jones se engañó muy bien, y Rotondi, otro de los que estaban jugando fatal, regaló su disparo. Aunque Westwood le hizo el paro a los mexicanos cuando astilló la madera. Dueñas lo tiró bien al centro, Vargas a su izquierda y Charre a la derecha. Privet le dio con clase y entonces Kevin Castaño machucó hacia el centro como si jamás hubiera pateado una pelota en toda su vida, lo que dejó fuera la máquina celeste de la Cruz Azul. Y de paso a Ferretti, que fue despedido por primera vez en toda su carrera, a la mitad de un torneo. Otro que también tuvo una actuación aberrante, vergonzosa y decepcionante fueron los Tuzos, que a lo largo de los años acostumbró a México a dar la cara en compromisos internacionales, pero que ahora hizo el ridículo. En su único partido, gracias a que lograron el pase directo como ya te contaba, los hidalguenses se midieron al Dynamo bajo críticas por haber despedazado una base que menos de un año antes levantó la Liga MX. En su venta de garage se fueron Kevin Álvarez, uno de sus mejores prospectos, quien llegó al América cuando parecía que se iba a Europa. Además de la salida de Oscar Murillo, histórico defensor que disputó 246 partidos y se despidió en un amistoso contra Real Oviedo, previo al arranque de la Leagues Cup, aunque otros no fueron tan afortunados de irse bajo aplausos. Ejemplo de esto es Luis Chávez, que se marchó en medio de una novela que incluye un futuro incierto y tácticas para librar bloqueos bancarios contra Rusia, mientras que Oscar Ustari se fue por la puerta de atrás por hacer un berrinche y exigir la titularidad, por lo que terminó corrido días antes del torneo. Golpeados y mancillados, saltaron a casa de su rival, con miras a empezar una nueva era, que esperemos no se mantenga de ese modo por el bien de su afición, que con solo un juego hizo más corajes que en varias temporadas. Un fierrazo le picó mal al portero, que de puro milagro se salvó del bochorno, mismo que sí se aventó de Iorio, cuando a 3 metros la voló rumbo a Saturno. Montiel se animó a probar de fuera, el Capi Herrera levantó un córner que obligó a reventar, y después puso otro que encontró una cabeza, pero poca posibilidad de ser gol. Del otro lado también apareció una testa albiazul, y la más clara del primer tiempo llegó pasado los 40, tras un buen pase de Carrasquilla, que hizo achicar al portero. Steve Clark metió resorte para negar una maravilla en la mejor jugada del encuentro. Moreno salió a cortar un servicio, y el resto del compromiso sirvió para echar una pestañita, hasta que Bassi confirmó que ambos salieron con la mira totalmente defectuosa. HH casi vacuna a sus ex con un cobro de falta, y después de un par de tiros lejanos hubo tiempo para otro coyotito, antes de los penales. En uno de los peores partidos que tuvo la Leagues Cup, Ulfarsson inauguró las cortesías desde el manchón, donde también marcaron Cabral, Quiñones, Hernández, el ex Atlético de Madrid, Chiquito Sánchez y Dorsey, antes de que le adivinaran a Figueroa, para poner todo cuesta arriba. Los anaranjados aprovecharon la oportunidad, y con potencia Caicedo certificó el fracaso para los de Almada, que tuvieron la participación más corta de todos los cuadros, y tiraron a la basura la ventaja de no desgastarse con más viajes y choques previos. Probablemente el que se fue con menos gracia en esta ronda fue Juárez, aunque al menos ellos sí pudieron ganar un partido. Y por ahí le salieron muchos nuevos aficionados que les tuvieron fe. Situados en el antónimo del grupo de la muerte, tuvieron que medirse ante Mazatlán y Austin para conseguir la calificación. Contra los morados no lograron meter ni 1000 personas al estadio y culminaron uno por uno. García disparó la resortera que fue abriendo. Medina reventó la publicidad con un trazo venenoso. Gutiérrez recostó perfecto ante un misil y la cruceta comenzó un terremoto cuando Pérez Buquet estampó su balazo ahí. Fue el mismo canterano de Guadalajara quien envió un tiro de esquina que nadie despejó, y de puro champurrado fue a Mauri Escoto quien provocó un rebote para con ello adelantar a los fronterizos. All along the face of goal and tucked in. And it is Juárez who have the reward for all their early pressure. It's a Aitor García desperdició una antes del descanso y con justa razón se tapó el rostro, mientras que Ramón Pasquel se llevó un susto al no saber cómo contener una granada. Medina le pegó a la red 5G, pero Akeloba sí dio en el blanco cuando se barrió para empujar y consumar con ello un empate digno de viernes botanero. Llegaron pues los cobros de tiro penal, donde Andrés Montaño, Jared Ortega y Luis Amarilla estuvieron atinados, al contrario de Agustín Ursi, que falló su cobro.
Almada, el Mono Osuna y Jefferson también mostraron su efectividad, mientras que Nevares cerró uno más para los de Ciudad Juárez, que se llevaron solamente un puntito, a falta del duelo ante los tejanos. El Austin FC no se adelantó por culpa del Chaca, que salvó casi sobre la raya, y a los de naranja le siguieron apedrando el rancho, ahora con un cabezazo que rebotó en el palo. Por tercera vez el cuadro local se adentró en el área, y ahora sí fue Ethan Finlay quien acertó en el duelo de playeras fluorescentes, mientras que finalmente Juárez dio muestras de amor propio con una definición que pasó por un lado. A partir de ahí tomaron el control de las acciones y sembraron la barra, aunque el gol llegó hasta el minuto 34 mediante un tiro libre que nadie tocó y se le coló al guardameta melecero. Zona roja en la zona de gol, el balón por abajo. García se trepó a la moto, pero definió como en triciclo, y entonces llegó la diana más bella del juego mediante la telaraña construida por Buquet y la chilena de Aitor, al más puro estilo de su tocayo Cardoné de Club de Cuervos. El mismo español les repitió la dosis en un arranque de habilidad, donde la saga pareció tortuga, y tras esto amplió la ventaja para sumar un 3-1 que los catapultó a la siguiente ronda, aunque perdonaron el cuarto en un par de contragolpes que no supieron resolver, mientras que los gringos hubieran descontado. De no ser por el estorbo de Bruin, el siguiente rival fueron Los Ángeles de Carlito Vela, que comandó uno de los resultados más vergonzosos de toda la competencia, por lo abultado que fue. Pasada la media, cerró la nuez gracias a un fierrazo de Hollingshead, y 2 minutos después fue una pésima salida del guardameta la que sirvió al mexicano, que la mató de pecho y puso el 2-0 con un toquecito bombeado. Ojalá ahí se hubiera quedado. Amaury Escoto recortó distancias con media vuelta, pero esto solo enfureció a las avispas, que ahora sí sacaron su aguijón. Bounaga tuvo el tanto con un cabezazo que le fue atajado, pero rápidamente aprovechó un rebote para ir a dar marometas al banderín, y después el hermano de Alejandro rubricó el 4-1 con su guante dirigido a la Cueva del Dragón, un triste recordatorio de que nuestro futbolista más talentoso en los últimos años jamás fue bien aprovechado, y que a él tampoco le importaba mucho estar en la selección. Quedaba tiempo para más dolor, principalmente infringido por el número 99, a quien le habían anulado una fantástica definición sin ángulo, aunque finalmente el VAR dio su brazo a torcer y el propio futbolista gabonés amplió el repaso tras marcar un penal provocado por Luis Rodríguez. El cadenero continuó con su exhibición de lágrima y finalmente Nathan Ordaz consiguió su primer gol con el equipo mayor de California, en lo que fue una noche de ensueño para el actual subcampeón de la Conca Champions, que se apuntó como candidato. Otro de los llamados grandes del fútbol mexicano, que empezó con el pie izquierdo, pero que alcanzó a corregir, fue la UNAM, que en su primer duelo apenas se empató a 2 ante Montreal. En las heladas tierras del Gran Norte Blanco les tiraron flechas, hasta que Duke dio en el blanco desde el exterior, y después fue Coigné el que amplió las cuentas a 2 del descanso, con otro dardo brutal. La defensa Puma se cruzó para salvar el tercero, y esto lo resucitó, pues tuvieron un gran regreso para descontar, mediante una filosa tijera de Gabriel el Toro Fernández. Aldrete, servicio, el tiro. Montejano fue quien selló la explosión cuando empujó un balón que ya se dirigía hacia la zona de anotación, y tras esto se tuvo que decidir todo en la tanda de penales. Aldrete voló el inicial, Camacho la anidó en el ángulo, Fernández soltó un derechazo efectivo, Coigné engañó hábilmente, el Chino Huerta lo hizo todavía mejor para exhibir al portero, Corvo no se dejó intimidar, pero Rubalcaba sí, lo que dejó a los universitarios tocados de muerte. Finalmente llegó la Palainen para victimar, y con ello la calificación quedó pendiendo de un hilo para la máxima casa de estudios, que se jugó su futuro contra el histórico DC United, dirigido nada más y nada menos que por Wayne Rooney. Nico Freire, que ya estaba bien borrado por el turco Mohamed, se bajó del barco para enrolarse al Olympiacos, y así se midieron en la capital de los Estados Unidos por el pase. Pero afortunadamente el duelo tuvo solo un color, pues desde el inicio llegó el del pelo quebrado para aprovechar la mala forma de Bono, que se comió su disparo tras un doble caño. Salvio Casi vacuna el número 24, que tuvo bastante chamba y se debió estirar poco después para evitar otra diana. Fernández voló una franca, Rivas tocó a un lado y Jorge se tardó años en disparar, aunque acabó en córner. Finalmente los de Garras dejaron de fallar y a balón parado desataron los decibeles, cortesía de Silva y su aparición oportuna a 120 segundos del descanso. Para evitar cualquier problema, llegó el dorsal 19 a asestar el tercero en un encuentro que pareció más cascarita, pues de pura suerte no le llenaron más la canasta a su rival. Que se mete al área el Toro. ¡Gol! Tenía razón, Kike. ¡Gol de los Pumas!
A la lista de buenas noticias se unió la partida de Rubalcaba, que se marchó a la Legión Europea tras oficializar su aterrizaje en el Standard de Lieja. No obstante, el anticlimático final de su ahora ex club se dio contra Querétaro, que llegaba como víctima, pero sacó la casta bajo su plumaje y sorprendió a todo el mundo cuando los picoteó por la mínima diferencia. El rugido estuvo cerca de sonar con un cabezazo, mas García hizo volar al meta con un pistolazo, mientras que Del Prete dobló la figura del anaranjado, quien secó la opción de cualquier manera. Salvio también exhibió las carencias para definir un zapatazo al costado, y Zambetso hizo aire por arriba, en lo que hubiera sido un golazo para la cenicienta del torneo. Fernando Tapia empezó a resonar su nombre tras un envío amenazante, y Gil Alcalá siguió su ejemplo para aguantar la bomba de Rodrigo López, antes de que una vez más fueran los de CDMX quienes dejaran ir la grande. El ex Boca siguió fallando y no rompió de milagro la pantalla, mientras que lo de su compañero argentino ya fue una grosería, cuando rompió la Vía Láctea tras un jugadón de Huerta. Quien sí salió con la tiza fue Ángel Sepúlveda, que tuvo una mucho más difícil que todas las de su rival, y prendió la dinamita para celebrar a lo Don Juan Tenorio, contoneándose en su caminata. Entonces apareció la oportunidad inmejorable, esa que solo Pumas y su aparente trabuco argentino serían capaces de no aprovechar. Una manota fue pitada a 15 del final para el equipo que nos regaló a Hugo Sánchez, pero con la mesa servida el dorsal 10 tiró a media altura y le adivinaron, lo que mató a los del Turco, que deberán trabajar mucho durante el parón para evitar otro papelón esa temporada. El que sí pechó gacho fue León, actual monarca de la CONCACAF, que pareció obligado a dar mucho más, pero se murió con muy poco. Su primer partido tuvo tintes épicos ante el Vancouver Whitecaps, pues fue necesario ir hasta la última instancia posible para encontrar un ganador. Iván Moreno dio el primer martillazo tras una diagonal a la que llegó sin contratiempos, pero al 43 fue la tibieza de los panzas verdes lo que le entregó el empate al conjunto canadiense, que después le dio la vuelta mediante un latigazo concretado por Córdoba. Elías Hernández no se la pensó en hacer el 2-2 con una de las especialidades de su baraja, pateando como venía y venciendo al japonés con un verdadero tiro del tigre. Barreiro, balón para ¡qué pedazo de gol! A 5 del silbatazo hubo un fierrazo que reventó el palo, pero afortunadamente no entró, y con ello tuvimos una tanda de penales más larga que la Cuaresma. Frías casi había detenido su disparo. Gaul demostró que Cota no es muy conocido por ser un buen atajador en penas máximas. El avión ejecutó con confianza, Caicedo le esclavó una panenca, y el responsable del empate se puso nervioso cuando no inmutó al portero, por lo que pateó con fuerza directo al travesaño. Para su fortuna, el 20 decidió imitarlo y le causó una bolladura al palo, por lo que restaban 2 tiros por bando antes de saber si habría muerte súbita. Borja demostró que siempre se puede tirar peor y se la regaló al de Rosado, pero una vez más, los de enfrente no querían hacer nada que no hiciera también su rival, y ahora fue Martins el que cobró pésimo para que Rodolfo pudiera detener y mantener la igualdad. Rubio estuvo a nada de equivocarse, Brian White la guardó en el ángulo inferior, Rodríguez embaucó perfecto. Mismo caso que el número 6, Tecillo aprovechó que se regaló el portero, Vaselinovic accionó como en el FIFA, y la carrerota que aventó el Esmeralda fue insuficiente, pues le pararon su disparo, lo que dejó a la fiera en jaque. Afortunadamente, la Borda decidió que no quería parar el espectáculo y causó daños en la carpintería, por lo que todo se mantuvo 5-5. Romero puso el sexto, Becker hizo lo propio, Barreiro la metió de derecha, Taber lastimó el sistema nervioso de los locales, pero salió bien librado. El ex Chivas le dio también a su cobro, Casa se lastimó, su colega fue al otro lado con el mismo resultado, y así fue necesario darle otra vuelta al carrusel. Volvieron a marcar Frías y Gold, pero se modificó el orden de otros tiradores, por lo que el patrullero tuvo la oportunidad de sacarse la espina antes de que Caicedo lograra el 10x10, esta vez sin ponerle tanta crema a sus tacos. El dorsal 29 y White demostraron sus miras de francotirador, al igual que los 2 defensas siguientes. Rubio y Blackmon fueron al centro, Ramírez y Becker a los costados. Rodríguez se acabó las maneras de describir una patada desde el manchón, Cuba se redimió y finalmente llegó la última tanda, que al momento se encontraba empatada a 15 goles. Sánchez coqueteó con fallar, pero la potencia y dirección evitaron que esto fuera más, y finalmente Luis Martins decidió que era momento de ayudar a la gente a alcanzar el tren rumbo a casa, por lo que sacudió el latón y le cedió el punto extra a los de la Ciudad del Calzado. Tras ello, León debió moverse a California para enfrentar a Los Ángeles Galaxy. Sin embargo, llegar fue toda una odisea, y se quedaron varados en el aeropuerto debido a una complicación mecánica en su avión y a la deficiente logística del torneo, lo que causó molestia en varios jugadores, pues a un día del encuentro seguían sin llegar a su destino. Esto reprogramó el duelo para moverlo un día más, aunque el desgaste ya estaba hecho, lo que recordó ciertas prácticas marrulleras muy comunes
pero al menos ahí se las aplicaban a nuestros equipos durante la Copa Libertadores, con mucho más nivel deportivo. Aún así, supieron levantarse de la adversidad, y en el Dignity Health Sports Park levantaron la mano para hacer su calificación, luego de vencer por la mínima a los del Chicharito, ausente por su lesión de rodilla. El cuadro blanco amagó con adelantarse, pero Rodolfo detuvo un tubazo, y después llegó la gran salvada de Mikovic, a la par que los panzas verdes pedían un penal, que no se otorgó. Rubio reclamó otro, tras un cabezazo grosero que falló, y el arquero, que no es titular habitual, demostró por qué recibió la oportunidad, con una nueva salvada, aunque para su mala suerte quedó lastimado. La constelación quiso brillar, pero perdonó a los melenudos, algo que lamentarían después, y Cota se quedó con un bombazo aéreo, sin mucha dificultad. Entonces llegó el solitario de la clasificación, gracias a un pase filtrado que penetró como cuchillo en mantequilla, y llegó al botín del ángel del gol, que soltó la pincelada sin mucho aspaviento, convirtiéndose así en el temporal máximo goleador de la Leagues Cup en sus 3 ediciones, aunque fue superado rápidamente. El juego no fue un paseo para los mexicanos, en virtud de que al 63 estuvieron cerca de ir al círculo central, y un error en la salida pudo ampliar la cuenta, más el delantero la tiró a donde fuera. Maraviñas ganó por alto y estuvo cerca de mojar. Push se quedó a centímetros de hacer un gol como los del Barcelona, y luego los gringos mostraron que algunas veces todavía juegan con pelota cuadrada, cuando dejaron ir de manera inverosímil, lo que cambiaba la historia. Ambriz probó de lejos, y sobre la hora el máximo ganador de la MLS tuvo su última chance, que pasó a un costado, al igual que la calificación. Por su parte, el rival de la nueva Larcamoneta fue el Real Salt Lake, que llegaba en papel de equipo accesible. Un misil fue desarmado por el ex Tuzo, aunque con dificultad, e Iván Moreno hizo pensar que todo sería sencillo, cuando al 8 se hizo responsable de la anotación, que los puso en ventaja, después de sacar la pala de los ladrillos. Elías soltó un trayazo que lamió el marco, y entonces llegó la segunda mitad, que tuvo un tenor diferente, y fue inaugurada por un zapatazo de local. Jaime Steven dejó ir el 2-0, y nuevamente los anfitriones dieron un aviso de peligrosidad, con 2 disparos casi al instante, algo que no se aprendieron los dirigidos por el argentino. Musovski continuó moviendo los hilos, y como marioneta callejera bailó la saga, pero su faena no pudo culminar en festejo debido al atajadón de Gruñón, que ya no sabían a quién llamarle la atención. Y como ya parecía, llegó finalmente el castigo, obra del 17, que encontró su premio por ser el mejor de la cancha, y con la frente empujó su primer tanto, ya que 2 minutos después los vacunaría otra vez, ahora con un verdadero golazo, tras ganar la espalda a los centrales, bajarla con pegamento y resolver de izquierda. Cuando la fiera se lanzó en busca de un milagro, su mejor hombre falló, ya que Cota no pudo desviar hacia afuera un cabezazo que llevaba poco, y se dio el rebote para que el antiguo Arango finiquitara una de las máximas sorpresas de esta ronda. Aunque en las quinielas tenían muy pocos votos, el Mazatlán fue de los pocos rescatables y se hizo del liderato de su sector con 5 puntotes, además de quedar invicto pese a que en el torneo local no había logrado ganar durante el arranque. Previo al partido, la conferencia de prensa nos dejó esta joyita. Le tengo que ser sincero, nosotros cuando en el sorteo vimos que nos tocó Mazatlán, celebramos porque es Mazatlán, ¿verdad? ¿Ustedes qué tan fuertes se sienten para enfrentar este torneo? Nosotros también celebramos el que nos ha tocado Austin, porque sabemos que es un gran rival y eso nos va a ayudar a exponencialmente elevar nuestro nivel para poder estar a la altura de nuestro escudo, del rival y de la competición. Vaya que en su debut el equipo morado se desquitó de las palabras del pseudoperiodista, y aunque fue uno de los encuentros más flojitos en general, lo terminaron ganando. Al inicio de la segunda parte, Coleman dejó helado al estadio con un zapatazo efectivo. Que controla, le puede pegar Coleman. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! Y sobre la tercera edad, el público tuvo chance de descongelarse cuando le marcaron un penal a los tejanos, que Foundes hizo válido. Ni 3 minutos les duró el gusto, pues Montaño regaló un golazo similar al que abrió el marcador. Luego Broin amargó con echar todo a perder, pero le anularon el tanto por estar adelantado. Y a los cañoneros les pasó lo mismo en principio, mas el VAR concedió la anotación de su jugador, por lo que se convirtió en el primer equipo mexicano en ganar. What am I going to tell my cousins who talk so much shit to me? I'm a first generation American, Mexican American, whatever you want to say it, and I'm over here like trying to vamp for the MLS, and we do this shit? I mean, we can't even make a name for ourselves internationally. Our friends down in Mexico, they only know us for 2 things: losing to a Haitian team and losing to Mazatlán. A continuación les tocó enfrentar a Juárez, que como recordarás cayó en dicho compromiso tras igualar 1-1 en el tiempo regular y luego en los penales, por lo que el cuadro sinaloense quedó en mejor posición. Así evitaron al LAFC y en su lugar les tocó Dallas, al que le compitieron
pero no lograron sorprender. Gutiérrez salvó la única de peligro antes del descanso, pero en el segundo tiempo una pifia defensiva puso a los que juegan en el Kraken contra las cuerdas, cuando se vieron obligados a cometer un penal, que Velasco canjeó por gol. Todavía no se sacudían la decepción, y ya estaban recibiendo el segundo, anulado por un fuera de lugar clarísimo que les dio la vida. Montaño, el mejor del equipo durante el certamen, se barrió para poner el empate y guardarse el balón bajo la playera, en un festejo cuyo significado conocemos de sobra. Pero los Cowboys volvieron a ponerse en ventaja, aunque una vez más se les anuló el pepino, con todo y la molestia de O'Brien. La ilusión de llegar más lejos se rompió al 75 gracias a Anza y su cabezazo que no encontró debate arbitral. El destino pudo cambiar a 3 del silbatazo, de no ser por el doble atajadón de Martin Páez, por lo que se definió la eliminación del Monarcas Morado, en lo que ha sido su mejor mes de toda su arrebatada historia de 3 añitos. La ronda de los mejores 32 la cerramos con Atlas, que no lo hizo tan mal, pero sí fue una de las mayores desilusiones, pues mostró solidez durante la fase de grupos, solo para despedirse la primera de cambio. Después de una fuga masiva de talento que incluyó a Quiñones, Furch y Osiel Herrera, los rojineros se pararon en el Este 3 y debutaron ante New York City, que plantó un duro encuentro y casi los deja en ridículo, con una obra de arte de Magna que sacó la defensa. A los 6 minutos, la furia se desató mediante el Capi Rocha, que se tiró de la tercera para hacer un golazo de tijera y lograr el del gane a falta de mucho tiempo por disputar. Los celestes buscaron igualar mediante un balón parado. El Mudo se levantó en un córner que fue contenido. Caicedo se escapó, pero pateó desde muy lejos. Otro testarazo del ex Santos se marchó al costado, y después los Citizens probaron a Vargas, que se la encontró casi de milagro para evitar la equidad. Entonces llegó la gran polémica, cuando al 86 apareció Justin Hack para hacer el 1-1 y celebrar a lo Paulo da Silva, aunque luego de un ratote en el monitor se determinó por anular lo ocurrido, por fuera de lugar, decisión que le dio los 3 puntos al equipo de la Perla. Esto desató una polémica tuitera, de esas que casi no nos gustan en México, cuando Wherever Tomorrow comentó que el arbitraje favoreció al equipo, lo que causó molestia en el seno del club. Y ni tardos ni perezosos respondieron con un inoportuno y lamentable mensaje en el que citaban al ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Entre si eran peras o manzanas sobre quién tenía razón, lo sucedido causó una tragicomedia de risas, indignación, molestia y botana, que terminó con multa y un comunicado de los atlistas para asegurar que buscarán al responsable de subir dichas palabras. O sea que se iban a investigar a ellos mismos. Les tocó viajar a Toronto y el trámite no pudo comenzar mejor para la academia, que se adelantó en la primera que tuvo gracias a una excelente definición de recién fichado. Un par de tímidos disparos se asomaron hasta que los de Rosado obligaron el lance de Super Camilo, que estuvo atento a todas y cada una de las aproximaciones que tuvieron los canadienses durante el primer tiempo. La frustración del local pudo duplicarse de no ser por el aluminio, y el colombiano siguió como la figura ante un cada vez más insistente oponente, que no pudo descifrar jamás la adivinanza y por el contrario, casi le pegan una vez más, de no ser por Johnson y la viga. De nuevo las margaritas estuvieron cerca y en el último minuto fue su histórico jugador quien voló para asegurar el triunfo, segundo al hilo, con lo que lograron su pase como el único equipo que no recibió goles durante la fase de grupos. Esto tenía en las nubes a su fanaticada, que se infló todavía más el pecho cuando en menos de 15 minutos ya tenían ventaja de 2 goles ante el New England Revolution. Desde el principio los archirrivales de Chivas se tomaron muy en serio el compromiso y estuvieron próximos a marcar, aunque la efectiva fue el minuto 8, con una hermosura de García para ir a los abrazos. Pero si esa ya tenía su lugar en las galerías, el ecuatoriano se hizo también su propio espacio en la exhibición cuando se comió a Maradona. Hizo pomada a 4 y la empujó de cabeza en una verdadera muestra de su poderío físico. Con 80 faltantes, nada parecía salir mal a los Orlegui Boys, que lucían aplastantes, pero fueron víctimas del marcador más engañoso, cuando Gustavo Bou, un viejo conocido del fútbol mexicano, les clavó el descuento. El despertar de los Reds fue más real que nunca cuando impactaron el larguero, pero la ayudadota vino por parte del cantante Guerrero, en otro arbitraje concacafquiano, que se inventó un penal, quién sabe de dónde, para que el ex Xolos consiguiera la equidad, con todo y que falló su dictamen, pero aprovechó el rebote. Atlas buscó el triunfo a lo Atlas, y casi lo consigue, no ser por el poste, mientras que para meter el dedo en la llaga, el silbante se hizo protagonista, tras echar a Santa María en los últimos segundos, antes de ir a penales. Reyes se abrió con decisión, Brioni se tomó un momento para victimar, Manota se engañó perfecto, Polster fue impecable, Lozano dejó parado al guardameta, Jones la esquinó muy bien, Jordi tiró a su lado izquierdo, mismo caso que Gil, Aldo Rocha contó con fortuna y Bou mandó todo a muerte súbita. Zapata también se asustó con un portero que olía de cerca la proeza a atajar alguno. Boateng puso el 6-6, Trejo salió bien librado, Harks cruzó y fue el turno del Minion Abella,
que se convirtió en el villano favorito. El lateral movió el marco con su balonazo a la horizontal y Farrell sentenció la eliminación para dejar a los rojinegros con las ganas de revancha, tras haber sido eliminados de la Liga de Campeones un par de meses atrás. Luego del brutal recorte de mexicanos en la última ronda, tocó el momento de ir a octavos, que para entonces ya parecían un logro después de las nefastas exhibiciones de la mayoría. Sin embargo, ahí cayó uno de los favoritos al título, las Águilas del América, que buscaban sanar el corazón tras la eliminación en semifinales de la Liga MX. Esa derrota sacudió en serio las filas de Coapa y provocó la salida de Fernando Ortiz, que le dejó su puesto a André Jardín, listo para encarar su primera competición con la obligación de ganar. El arranque no pudo ser mejor, pues aplanaron 4-0 al San Luis City, líder de la MLS, y se calificaron con eso a la siguiente ronda. Poco menos de 5 minutos tardó en aparecer Henry Martín, desaparecido en la liguilla, pero que ahora sí sacó las armas para vulnerar a Missouri, tras una pared con Julián Quiñones, socio recién llegado del Atlas. Reyes reventó el aluminio por el lado izquierdo, la Pantera rasguñó desviado. Fidalgo demostró por qué le dicen el mago cuando encantó a la saga, pero falló en su remate, y con eso se fue la primera mitad, que sirvió de reposo para las gargantas ante lo que estaba por venir. Ahí apareció su nuevo fichaje, cuyo rozón fue más que suficiente para acreditarse la segunda diana, y a la fiesta se unió otro de los incorporados, Kevin Álvarez, que ha caído de pie en las instalaciones de los emplumados. Tercero Kevin engancha, Kevin, ¡gol! Y San Luis marcando un desastre, la línea defensiva totalmente... Malagón tuvo que intervenir en un jugadón del 12, y luego de una brillante triangulación llegó Cendejas, que cantó el último del partido antes de que el Ayun sacudiera el extremo equivocado del arco, en un duelo donde los del brasileño ganaron caminando. No obstante, la segunda fecha sería de pesadilla para los suyos, pues el Columbus Crew les metió una paliza tremenda de 4-1, resultado diametralmente opuesto a lo que acababa de pasar. El ex bicampeón tuvo para abrir la cuenta, pero estrelló su llegada en el portero, y el Cucho Hernández desde un adelanto de su poder cuando saltó toda la ferretería. Una vez más el local tocó la puerta, pero el que militó en Tuzos demostró estar on fire, y esta vez sorprendió a recibir solo para tirar la dinamita, misma que se le escurrió a la figura de Patrick Schulte. A pesar de esto, los de amarillo no se desconcentraron, y al 41 consiguió la repartición momentánea, cuando el colombiano exhibió las falencias defensivas y la anidó de carambola. El 23 recuperó la ventaja, pero le anularon el gol por offside de manera muy cuestionada, y ahora asistió a Leo Suárez, aunque otra vez la bandera hizo de las suyas para que todo se mantuviera 1-1. El cancerbero se aventó un atajadón, y en un contragolpe fue el cantante, que tuvo pésima actuación durante el certamen, quien decretó un penal a favor del Crew. El sudamericano los vacunó desde el manchón, y con la ganancia esperaban el momento perfecto para morder 2 veces más. Primero gracias a Cristian Ramírez, que fue puntual a su cita con el gol, y después con Moreira, que tocó la última nota del baile que sufrieron los chilangos. De cualquier modo, los 3 puntos fueron suficientes para llegar a la fase de knockout, donde tocó Chicago Fire, un equipo que apenas pudieron superar y al que tuvieron que enfrentar sin la bomba, que desde el duelo pasado tuvo descanso por molestias físicas. Pero el problema se agravó en el calentamiento y tuvo que regresar a México antes de tiempo. Ya en el partido, Christopher Brady se subió al avión tras un ensayo externo, y Julián se puso a celebrar un tanto sin darse cuenta de que nuevamente se lo cancelaron de forma apretada. Shaqiri hizo agua con su trazo, y el que no fue a Copa Oro por arreglar su fichaje soltó el cañón, que hizo chambear al guardameta. El 10 tocó preciso a la cabeza de su compañero. Alvarito se pasó por centímetros, y un jugador de apellido impronunciable falló la más sencilla del partido, que hubiera cambiado la historia para la Red Machine. Un desvío casi le hace la maldad a los estadounidenses, y al 63 cayó el de la calificación, obra de un infame autogol de Jiménez. 5 adentro del área, atención al remate. Quien sigue sonando para estar en el tricolor, impactó en la otra cara de los cuadros, y a segundos del final Richard Sánchez miró la colorada por darle un tallonzote a Gutiérrez, una acción completamente incomprensible. Sin más, llegó el turno de enfrentarse a Nashville, que se convirtió en su victimario, luego de un juegazo que tuvo todo tipo de polémica incluida. Apenas a los 4 minutos la defensa capitalina no pudo alejar el peligro, y fue Malagón quien los tuvo que salvar, aunque la media cancha de las 6 cuerdas tampoco anduvo muy fina, y le dio un regalo a Quiñones, que se precipitó a disparar y la estrelló en un zaguero. El de blanco tuvo que vestirse de control animal para recuperar el oso que se le salió del zoológico durante la segunda mitad, y el lateral le hizo strike a un jugadón, donde una vez más los suyos dejaron ir la posibilidad de tener un mejor final. Al 60 llegó un envío desde el banderín, donde fueron sorprendidos por Walker Zimmerman, uno de los mejores centrales del país vecino, y los tintes de eliminación se pintaron sobre la cancha. Pero 17
minutos después, el que se elevó fue Diego Valdés para confirmar lo diferente que es el América cuando dispone de su figura. El chileno se llevó la mano al oído y celebró su testarazo en un déjà vu de la noche trágica que sufrieron hace poco con Chivas, pues el destino les tenía preparado un resultado de amargura similar. Cuando faltaban 2 para el final, Lucas McNaughton se sintió Stevie Nash y estiró la mano en el rectángulo, lo que obligó a la intervención del monitor para que se concediera el penal. Julián se plantó en calidad de héroe y desenfundó una buena ejecución que seguro veremos varias veces en la Liga MX, lo que parecía gestar la hazaña para el llamado rey de las remontadas. No obstante, a las Águilas les ganó la emoción y subestimaron la capacidad de Melecera para levantarse ante la adversidad. Su rival, que parecía subyugado, tuvo una última oportunidad en el borde del precipicio, en el tiempo de agregado, extendido poco más de la cuenta por todas las incidencias, y Zurich no desperdició el desastre de nombre Néstor Araujo para sorprender con un frentazo. Por supuesto que destaca la anuencia de todos los demás marcadores, que permitieron el gol con un pelotazo frontal y un centro donde el anotador entró como Pedro por su casa, lo que mandó todos los 11 metros. El responsable de iniciar fue la Pantera, que se mantuvo acertada y venció al portero de nueva cuenta. Hani Mukhtar fue el segundo, y con un brinco a lo pulido se la regaló al ex Necaxa, pero Layún erró frente al del casco y desperdició lo hecho por su compañero. Zurich igualó a Lopanenka, Cendejas tardó 1000 años, pero lo esquinó perfecto. Godoy calcó el tiro anterior, Reyes se desquitó y también cobró como el famoso checo para celebrar tirando rostro, aunque pudo salir mal. Zimmerman no fue tan canchero, pero sí efectivo. Valdés cerró los 5 de ley y McCarthy fue al mismo lado para decretar muerte súbita. Ahí Fidalgo agitó la varita y le puso toda la presión a Jack Maher, que cobró sin potencia y vio como Luis Ángel le bajó el portón. El cancerbero y los suyos celebraron eufóricos. Varios aficionados se brincaron a la cancha para invadir, lo que arrojó 18 detenidos, y las redes sociales retomaron con la imagen del vencedor, pues varios medios dieron la noticia de su pase. Durante 7 minutos el equipo celebró y en la alegría se marchaba del alfombrado, sin darse cuenta de que desde el bar revisaban a su guardameta, que no respetó las reglas de posición previo al último disparo. Un problema que ha repetido varias veces, pues en su carrera le han sancionado lo mismo en 4 ocasiones. Entonces a los jugadores los sacaron de la guarida, la señal de VIC se restauró y la ejecución se tuvo que repetir, esta vez con un final feliz para el dorsal 5. A Jonathan Dos Santos se le olvidó quitarse las chanclas que ya se había puesto y astilló el travesaño para que posteriormente Daniel Lovitz le quitara su boleto a los de Jardín. Por cierto, que el hermano menor de Giovanni fue uno de los pocos que antes del certamen se atrevió a levantar la voz y señalar varias de las ridiculeces que se han criticado, como el calendario y las distancias. Pero todo indica que lo regañaron, porque cambió su postura y a los pocos días se dedicó a echarle flores a la competencia. Es un año atípico en calendarios, vamos a estar creo que después de la semana de Puebla, 3 semanas fuera de casa, un mes más o menos, viajando, sin estar con nuestras familias. Creo que no nos benefician a nosotros, le vamos a más beneficiar a los equipos de Estados Unidos, pero como te digo. Y es que aunque el VAR, la organización y por supuesto los árbitros estuvieron pa'l perro, al más puro estilo de la CONCACAF, también es muy cierto que la decisión de participar fue aceptada por la gente de pantalón largo, que en el afán de inflar la cartera paró la Liga MX, le quitó el fútbol a la hinchada de nuestro país y puso en compromiso a todos los clubes. Y cuando todos nos preguntábamos por qué se permitían toda esa clase de atropellos hacia nuestros equipos, finalmente llegó un comunicado totalmente escueto e inservible, que no atiende los verdaderos problemas, pues solo aseguraron que habría más enfoque en las decisiones del silbato, como si ese fuera el mayor conflicto en toda esta situación. La MLS llamó a la Liga MX, se sentaron, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio les gusta todo y después vienen las protestas. Entonces el negocio te cerraba, te gusta cómo es el calendario, aceptás jugar los partidos todos en Estados Unidos, entendés que a lo mejor vas a tener que viajar mucho más que los equipos de Estados Unidos, por lógica consecuencia de jugar siempre de visitante. Entonces cuando vos aceptás todo eso, ahora no tenés lugar para los reclamos. Y en todo caso, si cada club quiere reclamar, a quien tienen que reclamarle al presidente de la Federación Mexicana, no a los organizadores del torneo. El que aceptó las condiciones es el presidente de la Federación Mexicana. Otro de los pesos pesados que cayó en esta ronda fue Tigres, cuya derrota se dio ante el odiado rival en el clásico norteño. Situados en el Oeste 1, se midieron a Portland, uno de los cuadros complicados, y dieron muestra clara de su jerarquía como campeones domésticos, tras vencer 2-1. Angulo tocó el timbre con un envío muy desviado, y el local respondió con un golazo de tiro libre obra de Evander, que la mandó a dormir.
Gignac buscó la reacción con un zapatazo que sacó de la chistera. Un testarazo hizo trabajar al patón y pasados los 40 llegó el error de los anfitriones, mismo que aprovechó el francés tras puntear con calma. Los dirigidos por Siboldi no pudieron irse de mejor forma a descansar, ya que casi instantáneamente el que los vacunó se fue expulsado por soltarle un cocolazo al Diente López. Y después también aventaron avisos durante el segundo tiempo, principalmente con un cabezazo del recién llegado Ciel, que la estrelló en el larguero. Fue el Stitch quien logró la efectiva cuando apareció a segundo palo para conseguir los 3 puntos, además de un bálsamo anímico para la golpeada superioridad en nuestro fútbol. Viaja la pelota, ¡uy! ¡Rebote! El siguiente rival fue el San José Earthquakes, y nuevamente sin lucir aplastantes, a los del Charrúa les alcanzó para obtener la victoria. Cristian Espinosa amagó con resolver la ecuación, con un ranflazo que pasó cerca. El Bómboro le pegó por arriba un free kick, y la anotación esta vez sería de Gorriarán, que extendió los brazos y apretó a Quiñones por asistirle del gane. Los de California fueron víctimas de sus fallas, principalmente la de Acapo, y mediante contragolpes liderados por el Bebé de Luz, los felinos buscaron liquidar. Kate Cowell, objeto del deseo para el Tri, mostró que tampoco trae tanto, cuando soltó un champurrado que debió ir a más. El guardameta pagó un mollerazo temprano en el complemento, y Rodríguez salvó el segundo con el muslo, en lo que era un duelo agradable. Guzmán atrapó un balín desde el exterior, vio viajar a otro, y Lainez tuvo chance de mostrar su desequilibrio, que casi va al marcador, de no ser por el hierro de Luis, que después se animó a soltar metrallas sin éxito. Una vez más Nahuel fue protagónico, al quedarse la bolita con pegamento en un par de intentos, y así los de Sanico aseguraron su liderato del casillero, para ahora viajar a Canadá y jugar contra Vancouver en la primera ronda de eliminación directa. Antes de los 10 se inauguraron las hostilidades, hora de una genialidad de Pedro Vite, que paró la pelota de Pechiño y la transformó en cohete para anidarla en los hilos. Un desborde por la banda estuvo cerca de ir a la cédula, pero Ryan Raposo apareció de la nada para rescatar sobre la frontera de Cal, y mediante un córner los Caps intentaron duplicar su ventaja. El 27 agitó la de nylon, pero al costado, y el sudamericano casi lamenta estar adelantado, pues le bombearon un disparo de esos que ya lo han sorprendido antes. Como si se disputara en las canchas del Deportivo Calles, la segunda mitad se reanudó con un tiro desde el círculo central, a ver si chicle y pega, pero quien pegó fue Messier, para dar calma con una chilena, que sigue acrecentando su figura de delantero bestial, uno que lo ha ganado todo aquí, pero que no se cansa de seguirlo haciendo. Se levanta la pelota para que llegue golazo. ¡Gol! Ya con el empate, el vestido en rojo se recostó ante un ensayo en la media luna, y sin más fue necesario dar los penales, donde nos esperaba un circo. Y ya que estuvo a la altura de la responsabilidad con uno de sus clásicos bombazos, Vite optó por ir a la parte baja con éxito, Ibáñez fue al lado opuesto con el mismo resultado, y entonces el guardameta argentino nos regaló su acto de apertura con una exhibición de mímica. Y es que luego de que su compatriota Emiliano Martínez desencadenara con su estrategia para desconcentrar a los tiradores, una absurda regla que no le permite hablar a los arqueros durante las ejecuciones, el nacido en Rosario se las ingenió para demostrar que no importa si son silenciados, siempre habrá un modo de obtener ventaja. Pues si bien el venezolano Córdoba no se intimidó, eso sentó las bases para lo que vendría un par de tiros después. Angulo eligió el lado izquierdo, mismo que Brian White y Sex Bastián, pero con lo que nadie contaba era con el acto de serpentinas que el patón tenía preparado, donde sacó un largo hilo de la boca y despistó a Veselinovic, que le entregó el dulce. El ex Santos Laguna se encargó de ponerle cerecita al pastel, pese a que Takaoka se tardó una eternidad en llegar a los 3 palos. Y gracias a la astucia del patón, los actuales monarcas de la Liga MX obtenieron el pase a la siguiente ronda, en la que se vivió una nueva edición del Clásico Regio. Luego de eliminar a Rayados en la liguilla pasada, las ganas de revancha de sus vecinos quedaron más encendidas que nunca, por lo que el partido disputado en Minnesota prometía ser emocionante, pese a estar a muchísimos kilómetros de Monterrey. Una barrida oportuna de Samir salvó la cabaña de la U, André Pierre desmayó un cervecero, el héroe del juego pasado se quedó con un balón, y lo que en principio se sancionó como un penal a favor de Rayados, se corrigió al haberse cometido la infracción desde el exterior. Sergio Canales, la contratación más sonada de este mercado de fichajes, dio muestras de por qué es un crack cuando coqueteó con el primero, y Gallardo sorprendió con su llegada, pero falló a la hora de dictaminar. Diellito le pegó sin mucha gracia en el otro marco, Joao Rojas vio negado su golazo por las cutículas de Guzmán, y Gorriarán quiso sorprender en un madruguete, pero le faltó punta a su lápiz. El que se cargó su club durante la liguilla por poco le repite la dosis a la pandilla, y el Rayo provocó las risas nerviosas cuando disparó hacia propia puerta, un extraño intento de despeje. Ya en el añadido, el juvenil Ali Ávila sufrió un contacto apretado de Aquino, muy apretado, y tras una larga intervención con la pantalla se determinó por sancionar el penal, donde una vez más Nahuel quiso mostrar su poderío, ahora con un truco de equilibrismo,
pero nada de eso inmutó al español, que ha llegado con la misión de contrarrestar el estrellato de los amarillos. El ex Betis tomó la pelota y dio muestra de que no viene a vacacionar, pues con poco vuelo consiguió estrenarse y de paso ponerle punto final a la aventura de Tigres, misma que terminó con amargura, que se marcharon con las ganas de seguir adelante. Toluca fue uno de los conjuntos que más ilusionó por sus aplastantes exhibiciones, de las pocas para nuestro país, pero que terminó de sopetón cuando parecía ganarse un lugar entre los candidatos al título. Situados en el Central 4, recibieron a Nashville en lo que puede ser considerado como el mejor partido de toda la competencia, gracias a la calidad de ambos bandos. Por ahí de los 180 segundos apareció Zimmerman para decirle que sí a un tiro de esquina y aventajar a los de Tennessee, mientras que a los 24 fue Fafa quien escapó tras un pase filtrado y definió con frialdad, aunque lo anularon por estar adelantado. Un par de minutos después apareció Marcel Ruiz, el motor de los Diablos, que empujó el empate, mientras que Pánico tuvo algo de su apellido por una aproximación que para su fortuna terminó en contragolpe y anotación tras un jugadón del bailarín Picot. A 2 del descanso respondieron los de Ambriz, nuevamente por vía del ex Gallo, que reventó la red después de que segundos antes le sacaran una sobre la línea. Esto alegró al mismísimo Drácula, que se encontraba en las gradas, y cuando todo parecía irse 2-2 a los vestidores, se marcó una manota MLSesca para que Thiago Volpi le diera la vuelta a la tortilla. Llegaron los otros 45 y Morales aprovechó para ampliar la cuenta tras tenderse en el baúl, lo que le dio un respiro a los del Estado de México, aunque momentáneo, pues su rival recortó distancias casi de inmediato, gracias a Luke Hackenson, que tuvo que esperar para festejar por la tardanza del árbitro videoasistido. Cuando las Six Strings suspiraban por la equidad, llegó la inocentada de Bunbury, expulsado por doble amarilla tras reclamar una falta que sí le concedieron, y después acabó cualquier esperanza de igualar, y así se acabó cualquier esperanza de igualar, por lo que en el infierno celebraron las primeras 3 ánimas reclutadas. Luego tocó el turno de enfrentar al Colorado Rapids, que buscaba el pase, y acabó con la canasta llena en su lugar, aunque lo hizo con 2 horas y 10 minutos de retraso, por culpa de una tormenta eléctrica. El brasileño tuvo que vestirse de Cristo Redentor antes de los 15, y mucho después el que apareció fue nuestro viejo conocido William Jarboe, en un juego totalmente carente de emociones, pero que nos regalaría varios goles. El primero de ellos fue una hermosura, obra de Pedro Raúl, que se aventó una tijera y venció al de amarillo, previo a los comerciales. Diego López se tuvo que agachar para cabecear el segundo, y cuando todo parecía morir en un insípido 2-0, llegó Diego Rubio con un penal para recortar distancias y picar de la cresta a los choriceros, que decidieron sacar el trinche. El Canelo Angulo, que días antes vestía la de los Panzas Verdes, celebró su tanto como 10 del ejército satánico, y Valver Huerta se unió al aquelarre desde el manchón, en lo que fue una auténtica cáscara de la nachoneta, calificada a playoffs como líder del grupo. Ahí tocó victimar al Kansas City, que contra Chivas parecía el Milán de Arrigo Sacchi, y contra los Escarlata fueron el equipo de tus tíos durante el torneo del Pavo. Pulscan rifó 2 atajadones, pero como no entendía las indirectas de sus compañeros, que tal vez querían irse de vacaciones, tuvo que llegar Rosero con un autogol grosero, mismo que abrió las cuentas a favor de los aztecas. Casi nada pasó, y el escuadrón al que le apedraban el rancho tuvo que ir otra vez al saque de media cancha, ahora por obra de Pedro Raúl, que solo cerró la pinza. Sigue Maxi, pierna derecha, mete el servicio, autogol. ¡Gol! Fontas consiguió el del honor, pero le denegaron el acceso a la cédula, y antes de los 55 el 2-1 cambió por un 3-0, ahora gracias a Morales, a quien le habían bajado la cortina previamente. El paraguayo rubricó un buen pase, y luego Domínguez dejó en claro la fuerza de su equipo, que parecía haber traído del retiro a Ciña, Sánchez, Cardoso y compañía. Agada falló en 2 ocasiones y se arrancó la espina del 88, cuando erró una palomita, pero finalmente la empujó ante un desencajado Peluchín, que aplaudía desde la grada, más por obligación que por otra cosa, pues los dejaron fuera. Luego de anotar 12 goles en 3 partidos, los demonios fueron a Minnesota con la confianza de llegar caminando a cuartos de final, pero en lugar de eso fueron sorprendidos en San Paul. Al minuto 13 irrumpió Rosales para dejar manco a Volpi y cortar el listón, mientras que Toluca buscó la igualdad, pero solo cosechó un tiro de esquina a cambio. Entonces llegó Longwayne para limpiar la caja, y tras arrastrar a medio cuadro bajo, empujar el segundo, que dejaba casi noqueado a los del Nemesio 10. Los bribones hicieron la Trinidad, que fue anulada por el silbante debido a un offside, y cuando parecía perdido apareció Huerta, que no le pegó como central, sino como atacante, para guardarla ahí, donde los topos tienen su guarida. A los 70 fue una caída de Marcelo que sacó al diablo de su confinamiento, pues Thiago Volpi, que seguro terminará con más dianas que varios delanteros petardos, se plantó en el punto de cal, y con unos cuantos pasitos la guardó en un juego, en el que el rival se quedó con 10, debido a la expulsión de Hassan y Dodson. Clever en la portería, Volpi que le va a pegar. ¡Lo volviste a hacer, Diogo! ¡Gol!
Toluca tenía 20 minutos para ganar el partido, pero no lo logró. Otra vez fue Valver quien soltó la tubería, pero ahora encontró las palmas del cancerbero. Y un poste mantuvo a la fanaticada local, sufriendo a la espera de que no les arrebataran un resultado que parecía inmejorable. Los choriceros siguieron encima, pero no lograron vulnerar, y fue obligatorio ir una vez más al criterio de desempate, ese que dejó mal parados a la mayoría de los nuestros. El brasileño inauguró con su patentada efectividad, Reynoso la colgó con guante, y el dorsal 4, que fue de lo mejorcito para los rojos, falló en el momento menos indicado, por culpa de un paupérrimo disparo. Boxall consiguió la ventaja, Baeza eligió con éxito el costado izquierdo, Trapp también, y Robert Morales dejó a los suyos al filo de la eliminación, cuando bolló el vertical, por lo que un acierto más de su oponente significaría quedar fuera. Young no dio margen a negociaciones, y aunque el amazónico estuvo a nada de desviar, fueron los Lunis quienes consiguieron el pase, y dejaron a México con solo 2 representantes en la siguiente fase. Sin muchos motivos para sonreír futbolísticamente, nuestro país se unió para apoyar a la cenicienta del torneo, los Gallos Blancos del Querétaro, que arribaron como uno de los equipos más débiles, pero con una conjunción de suerte, oportunidad y amor propio, fueron abriéndose paso hasta su épico y trágico final, con una historia digna de Rocky, que se desarrolló en su mayoría en la misma ciudad que el personaje de Stallone. La plantilla más barata de la Liga MX hizo su viaje a los Estados Unidos, con todo y que amagaron en no hacerlo, debido a la falta de pagos. El debut dentro de este uno fue vergonzoso, y Philadelphia Union, el mismo club que los echaría del torneo, lo recibió con un contundente 5-1, que poco espacio daba para confiar en que levantarían el vuelo posteriormente. Aunque el anfitrión se fue arriba muy pronto, su tanto fue anulado por una falta sobre Alejandro Arán, que de todos modos se comió el matracazo de Daniel Gazdag para inaugurar el electrónico. El de naranja, que tuvo una pésima tarde, se llevó de corbata a un contrario y provocó la pena máxima, que el húngaro convirtió en su doblete, para que después Jaren los desplumara más con un testarazo antes de la charla táctica. El cadenero tuvo chance de lucirse con un vuelo, pero se la pasó sacando balones del fondo. Primero uno que no contó por fuera de lugar, y después otro penal del 10, que significó el 4-0. Sandoval honró el coraje de su colega y empujó la asistencia para descontar. Jack McGlynn cerró la manita con un izquierdazo que otra vez engulló al guardameta, y con ello terminó la primera y muy pobre exhibición para los de Mauro Gerg, que encontraron impulso tras sustituir al de los guantes por un joven Fernando Tapia. El canterano americanista alineó para el duelo de vida o muerte ante los Xolos, que como recordarás se inclinó para la causa queretana gracias al pepino de Gularte, lo que logró la mágica cifra de 3 unidades, suficientes para ir a la siguiente ronda. Ahí victimaron a los Pumas con el golazo de Sepúlveda y las 1000 fallas de Salvio, Del Prete y compañía, incluyendo aquel penal que te conté, detuvo su portero, lo que catapultó a los que alguna vez tuvieron a Ronaldinho en sus filas a medirse al New England Revolution, que venía a echar al Atlas. Los queretanos vengaron a los zorros y regalaron un gran duelo que se tuvo que resolver hasta los penalty kicks. Jones falló una inexplicable cuando cabeceó como avestruz a un escaso metro y cimbró larguero. Sierra se dejó comer por la presión al pegarle desviado, y nada más hubo por narrar durante los 45 iniciales, que fueron antídoto para el insomnio. Afortunadamente la segunda parte mejoró, y el Jimmy Gómez la inauguró con un cabezazo que fue al marcador, gracias a la colaboración del portero. Zambecho dejó ir el segundo y su equipo lo lamentaría, pues aunque era mejor, bastó una desatención para que les clavaran la equidad. Antes de eso hubo tiempo para un atajadón del 99. Y entonces sí, Smith aprovechó la facilidad que le dieron para controlar, y de media vuelta guardó su bazooka en una bella estampa. Los Reds se animaron para ir al frente, pero no hubo mucho más, y aunque Querétaro se acercó en un contragolpe, fue necesario recurrir a los penales para encontrar vencedor. Brioni, Sepúlveda, Polster, Escamilla, Jones y Torres canjearon su cheque, pero llegó Nacho Gil, que no pudo con la figura del calvo atajador, y falló el primero para los vecinos del norte. Federico Lertora puso la ventaja, y una vez más llegó el de los guantes, ahora para detener la ejecución de Ian Harks y dar la campanada, tras convertirse junto a Monterrey en los únicos 2 cuadros que llegaron con vida a los cuartos de final. En ese peldaño se midieron una vez más contra Filadelfia, que ahora sí sufrió bastante contra unos gallos de pelea, que salieron con la navaja afilada ante los tachones. Julián Carranza desató un frentazo sin ton ni son, pero antes de los 10 la saga se hizo bolas, y Jesús Bueno aprovechó con una enredada de definición que adelantó a los locales. Luego del descafeinado primer tiempo se mantuvieron las tímidas aproximaciones, hasta que Sepúlveda hizo saltar desde la banca a todos los suplentes, cuando estiró la pata y de la nada logró la igualada. Pero ganó buen centro, el remate, gol de Querétaro. Pese a que todo parecía cantadísimo para los penales, llegó el maldito tiempo complementario, ese que mucha gente sufrió porque fue de 10,
donde Omar Mendoza tuvo que frenar un ataque en los linderos del área y se llevó la segunda amarilla, abriendo así la puerta de la tragedia. Exactamente, cumplido el minuto 100, llegó Chris Donovan para empujar el balón y terminar las aspiraciones de los emplumados, lo que selló su triste eliminación, una que se encadenó en trifulca y en quejas, pues al parecer el tanto había sido en fuera de lugar. Con la imagen de una cuadrícula como prueba, varios comunicadores y expertos arbitrales señalaron el error, pero la realidad es que la falla fue suya y no existió ningún atraco, pues el número 25 sí estaba en buena posición, aunque la perspectiva nos puede hacer creer lo contrario, y para explicarlo solamente se requiere utilizar una estufa. Ponemos el balón, ponemos el cobrador, esta es la línea del balón, aquí es donde se evalúa el fuera de lugar y el delantero está aquí, está un poco inclinado. A la hora de trazar la línea, obviamente la cabeza se va a ver encima de esa línea, pero en esta parte, cuando en realidad siempre está detrás de la línea. Por eso se mide en esta altura, aquí es donde yo levanté una línea para checar realmente si la cabeza estaba cruzando o no esta línea, pero nunca la cruza. Ya no hubo nada más que hacer, y así las campanadas se terminaron para los de Guerca, que se quedaron sin la posibilidad de enfrentar a Messi y de tener una final mexicana, que ya de por sí lucía muy complicada. De cualquier manera, el estratega no perdió la oportunidad para dejar escapar su frustración en la conferencia posterior. Si vamos a venir acá para que nos eche un árbitro, estamos complicadísimos. Esto es juego 11 contra 11 y que sea parejo. Sé que hay veces equivocaciones sin error, pero bueno, yo creo que hoy dando 10 minutos y un gol que todavía no lo vi, pero las pocas imágenes que vi pareciera fuera de lugar, yo creo que es muy complicado. Agradecimiento total a la gente de Querétaro, a todos. Estoy muy triste, muy desilusionado por la forma en que nos vamos, porque fue una injusticia. No era necesario. Gracias. El último en caer fue Rayados, aunque tampoco al final lo hizo muy bien. No pudo subir al podio y quedaron en cuarto lugar. Con nuevo técnico, sede revancha y hasta un fichaje bomba encontrado en Sergio Canales, los albiazules cruzaron la frontera como uno de los pesos pesados en la Liga MX y entregaron el mejor de los 18 papeles en el certamen, aunque no fue suficiente. Ubicados en el Oeste 2, buscaron ganar en el duelo de pistolas contra Real Salt Lake, en un torneo que desde ese momento ya apestaba a fracaso para los nuestros. The Royals emitieron la primera alerta, que fue fácilmente contenida por Andrada, y después se volvieron a envalentonar con un disparo cruzado. Mas su enérgico arranque se extinguió muy pronto cuando Glad no hizo muy feliz a sus compañeros, tras mandar el balón a dormir en propia puerta. Sin dejarse vencer, los de rojo no cesaron en busca del empate, que viajó cerca en forma de cabezazo, pero una vez más la pegada brutal de los regios se hizo presente. Ahora gracias a Berterame, que controló con maestría y definió de doctorado. Nuevamente fue local quien se negó a morir, con un tiro libre a lo Messi, y el frentazo horripilante de Vera dejó en claro que si perdía no era por ser peores, sino por los errores puntuales, tanto en ofensiva como en defensiva, que no dejaban de cometer. Por su parte, los de franjas desgastaron el resorte de Gavin Beavers, y Arango reconfirmó que no era poder divino capaz de marcar al cuadro mexicano aquella noche. El número 9 siguió con la mira descompuesta en el segundo tiempo, al igual que la malaria, pues el entubado comenzó a vibrar a 7 grados Richter debido a un remate de Calavera. No obstante, todo le salió bien a los del Tano, que encontraron su tercera diana gracias al del cabello pintado, quien con puro olfato hizo lo que los 11 de enfrente no lograron. A 5 del final le negaron su hat-trick, pero el triplete de puntos sí fue para el cuadro de la Liga MX, que ahora debería medirse contra el Seattle Sounders en un partido de mucha mayor dificultad. Antes de los 2 minutos, los de verde fluorescente dejaron parado al guardameta con un bombazo de Nico Lodeiro para extender las cuerdas vocales, pero el manzazo no fue suficiente y continuó retumbando en un distraído cuadro bajo, que equivocó en la salida y consiguió el segundo apenas a los 6, esta vez por obra de Jordan Morris. Así se presentó la primera gran prueba en la gestión del argentino, que contaba con la fortuna de tener un compatriota on fire para que le salvara la chamba. Una vez más fue el nacido en Villa María quien se cargó la responsabilidad del gol y acortó los cartones a 31 tras un rebote del arquero, mismo que tuvo que volar a 5 minutos del descanso. Cuando algunos ya se querían ir al vestidor, el de amarillo señaló un penal y fue el killer quien la mandó a guardar para poner el 2-2 y recuperar el equilibrio con otro tiempo por jugarse. El alguna vez campeón de goleo en nuestro fútbol volvió a ser de las suyas, pero esta vez no se comió el pastel solo y mejor se lo cedió a Jordi Cortizo, que engrasó el pistón e hizo ver a su mandamás como Guardiola, ya que un par de minutos antes le dio ingreso en lugar de Funes Mori. Después llegó la cuarta, aunque el pecado que Germán no tuvo en el gol pasado sí lo mostró aquí, cuando le quitó el tanto a Rom. El que jugó en Boca pudo lucir sus reflejos con un lance. Stefan Kieveran tuvo que bajar la cortina. Rui Díaz recortó sus tiempos en Monarcas al acariciar la equidad mediante su sablazo. Y Aymar Gómez recetó al 207,
que le costó la roja. El sabandija se equivocó en un pase y la regaló para el victimario Inca, que fracturó la base del palo. Y sin más por disputar, los mexicanos firmaron el pase con 6 unidades para ser líderes de su casillero y prepararse rumbo a la siguiente ronda. Aunque de paso fue su delantero estrella quien aprovechó para quejarse por el tipo de pasto en la cancha. La sintética siempre es preocupante, no estamos acostumbrados. Pero es un partido que una vez que entras no importa. Pensaremos en lo que tenemos que hacer, dijo a manera de Nostradamus, ya que esto le provocaría una costosa lesión. El reto esta vez fue Portland Timbers, que recibió metralla desde el primer minuto. Moreno respondió con un trayazo y Frank Bolli estuvo a nada de hacerla grande en un par de ocasiones, más su falta de tino acabaría por costar a los suyos la eliminación. Mosquera se animó de volea, sin suerte. Y el ex Atlético de San Luis adelantó que este no sería su mejor partido, pues mandó a los cielos una para hacerse grande. Dairon Asprilla tampoco anduvo fino, y en los segundos de compensación antes de la charla, llegó un resorterazo de mesa para crear el turrón y conseguir el solitario. El propio Maxi dejó su segundo pepino, que hubiera servido para preparar ensaladas en todo Nuevo León, debido a la belleza con que lo sembraron. Y el que perdió la final de Copa Libertadores ante su dedo némesis abrazó un balón que pudo quitarles la ventaja. Sebastián Vega se puso el overall 2 veces. Blanco fulminó las esperanzas de talar el árbol cuando soltó el pie a cualquier parte en su disparo. Y al 93 llegó una jugada desafortunada que pudo cambiar el destino para la Liga MX, debido a que el delantero clave de los regios se escapó por la banda y lejos de clavar su contragolpe, terminó lesionado. Una mala forma de plantarse previo al tiro lo dejó malherido de inmediato, haciendo que el debut de Sergio Canales, el atajadón de su paisano, el silbatazo final y hasta la expulsión de Romo, que al final fue corregida por el VAR, pasaran al segundo término. Y es que lo ocurrido le causó una fractura en el pie que provocó su ausencia por el resto del torneo, con lo que se unió la enorme lista de víctimas que cobró la Leagues Cup. Tras el triunfo, Fernando Ortiz alabó a su equipo, al asegurar que tenía unos huevos bárbaros, y las quejas por el alfombrado se mantuvieron. Ahora en voz de Celso Ortiz, quien señaló que practicar fútbol en paso sintético se sentía hasta como otro deporte. Con todo y todo era turno de medirse a los Tigres, que como recordarás cayeron en dicho duelo por un dudoso penal de Javier Aquino, que materializó el refuerzo ibérico para lograr su primer tanto con la elástica de la pandilla. Cabe mencionar que una vez más las decisiones del comité organizador dieron mucho de qué hablar, pues se vieron ilógicos con las sedes para partidos entre equipos de nuestro país, ya que aunque los dos se encontraban más cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, los mandaron a disputar su juego hasta Houston, en Texas. Esta maniobra desleal provocó molestias en el presidente de Rayados, José Antonio Noriega, quien acusó los kilométricos viajes que estaba haciendo su plantilla. No quiero hablar de más, pero si avanzáramos después de Los Ángeles, estoy seguro que vamos a ir al otro lado del país. Es una locura, sentenció. Este enojo aumentó más con la controversial decisión de recorrer el choque de cuartos de final ante el AFC para que se llevara a cabo el viernes en lugar del sábado, cortando todavía más el tiempo de descanso. Muy desilusionados, muy preocupados, tenemos muchos jugadores tocados y que se cambie una fecha de partido que estaba para el 12 y se adelante al 11 con todos los kilómetros que tenemos encima. Por ahí alguien me dijo, no lo he corroborado, que Tigres y nosotros, en ese orden, además, hago énfasis, somos los que más hemos viajado. Y es que el peregrinar hasta ese momento sumó unos 8.500 kilómetros y 18 horas de vuelo con giras por todo el país, mientras que los de negro solo habían disputado 2 partidos, ambos en su campo. Aunque para esta ocasión no jugarían en casa como tal, ya que el BMO Stadium recibió un concierto del Buki, por lo que fueron al Rose Bowl. Apenas a los 16 segundos, una caída de Bonaga se castigó como penal, que el propio francés canjeó con una ejecución impecable para ir a las marometas. El duelo cayó en una neblina igual que la del ambiente, y no hubo iluminación alguna hasta el 42, cuando Bogus resplandeció con su halo directo al nylon y duplicó las cuentas previo al descanso. La esperanza de todo el país recayó entonces en los albiazules, ya que Querétaro se había muerto en la raya y nada pintaba bien frente al actual campeón de la MLS. Todavía se salvaron los mexicanos, cuando entre 3 delanteros se estorbaron a la hora de clavar la estocada definitiva, y Mario González quedó como el villano. No solo por hacer bulto, sino por abollar el vertical. Mesa buscó despertar a los suyos en la segunda mitad y fue con una caída que ni ruido hizo, ya que el referee otorgó una pena máxima, con la que Canales acercó la hazaña, con 23 minutos por jugarse. Andrada tuvo que aguantar hasta 3 disparos en una misma jugada. La saga evitó que les clavaran un tanto sobre la línea, y al 79 llegó el córner de Salvador, mismo que Sergio Palencia no supo reventar y terminó nidando en donde no debía. El 99 hizo ensuciar su jersey a quien fuera Ceneice, y finalmente llegó la hora de recuperar estelaridad para el máximo goleador de la institución regia, ese que suena para marcharse pronto, ya que ha perdido efectividad de cara al arco, pero que se puso la capa para empujar un balón que escupió el portero. El arquero, contra remate.
Con el 3-2 llegó la última alegría nacional, cuyo mejor representante alcanzó las semifinales contra Nashville. Aunque hasta ahí se quedó. Una vez más, la distancia dio de qué hablar, pues llegaron hasta los 11.000 kilómetros, contra 877 del rival, además de que solo pudieron entrenar en una ocasión. La pandilla emitió el primer chumbazo, pero Mukhtar inauguró al pegarle con un guante, aunque el de naranja anuló su poesía al considerar que un jugador local le tapaba la vista al portero. El 10 llegado del Betis hizo chambear a Elliot Pánico, y ambos cuadros perdonaron una franca. Primero McNaughton y luego Eric Aguirre, que pisó por la parcela diestra. El arquero rayado se empleó a fondo un par de veces, y en el segundo tiempo fue el equipo de las 6 cuerdas quien se vio amenazante hasta en 3 ocasiones. Walter López tuvo que revisar un pisotón imposible de no ver sobre Estefan Medina, pero una vez más, contra toda lógica arbitral, dijo que no, y le negó a Rayados la oportunidad de ponerse en ventaja, algo que lograría su oponente unos minutos después, cuando Zurich prendió de aire una pelota. Ya con el marcador adverso se lanzaron a buscar un nuevo capítulo de epopeya, pero la pluma fue secada por el guardameta del casco, que apareció en 2 situaciones para que los amarillos cascaran un contragolpe, como si un partido de México contra Estados Unidos se tratase. Fafá Picot se escapó dentro de la geométrica, mandó al piso su marcador y mediante un escopetazo consiguió el 2-0 para sepultar las ilusiones de trascender para toda la Liga MX, que no olvidemos paró todo un mes sus actividades, solo para regresar con las manos vacías. En Nashville tocaron las notas de la eliminación, una que Monterrey jamás había tenido frente a clubes del país vecino durante un largo historial de 9 ocasiones, y que se vio roto por un equipo fundado en 2017 y que apenas en 2019 comenzó a participar en la máxima categoría. Ellos llegaron a su primera final, donde caerían ante el Inter de Miami, que se coronó en penales con Leo Messi, mientras que el líder de la campaña pasada se preparó para un último trajín, ahora rumbo a Filadelfia, con lo que cerraron su odómetro en 12.500 kilómetros y más de 20 horas de vuelo. Brutal. El duelo por el tercer lugar careció de todo deseo por disputar, y en lugar de salir a buscar la victoria, Ortiz decidió mandar a su oncena suplente en pos de evitar más lesiones y prepararse de cara a la reanudación del torneo. Ganar o perder para Monterrey ya no significaba nada, pues con cualquier resultado cobrarían el premio de $2.4 millones, aunque en caso de victoria podrían echar una manita a León para que se calificara a la Conca Champions 2024, con miras a defender su corona. Ni media hora duró la resistencia, luego de que Jesús Bueno empujara la bocha para ir a celebrar con todo y cuernos la excesivamente precoz definición del partido. Mochis, el eterno suplente del club, se tendió ante un fogonazo exterior y los Baby Regios animaron a ir al frente, solo para exhibir por qué aún les falta ganarse la titularidad. Gazdag dejó el segundo con la cabeza, ya que Elliot hizo brillar a Cárdenas, y Michael Hurre llegó para cerrar la pinza previo al descanso, aunque si hubiera sido por los norteños, ya ni se hubiera jugado el segundo tiempo. El más veterano de la pandilla se mantuvo como salvador, y el equipo salvó de otra diana, cuando se marcó un fuera de lugar inexistente. De cualquier manera, y pese a que Luis se mantuvo excelso en su posición, Bedoya finiquitó el resultado al 69, y hasta uno más pudo caer de no se puede el cadenero, mientras que Joao Rojas hizo la mejor del visitante, antes de quedar fuera del podio en el capítulo final de la rastriza a los 18 equipos mexicanos. Y es que si bien las condiciones nunca fueron apropiadas para los clubes de la Liga MX, el dominio de la MLS fue brutal y dejó lugar a muchas quejas y pocas conclusiones positivas por sacar. La Leagues Cup sirvió como un escaparate para inflar el bolsillo de algunos, muy pocos, como casi no ha pasado históricamente en este país, y por el contrario, para alejar del fútbol a la mayoría, que se tuvo que fumar un mes de este invento, a cambio de absolutamente nada. 17 victorias mexicanas por 19 gringas y 13 empates, además de una diferencia de goles a favor de 14 para la MLS, son solo muestra de los paupérrimos resultados que arrojaron a 6 cuadros eliminados en fase de grupos, 7 en 16avos, 3 en octavos, 1 en cuartos y el último en semifinales. Papelones de grandes y pequeños, arbitrajes concacafquianos, acomodos de llaves desequilibradas, parones de calendario, estadios cerrados en nuestro territorio, viajes larguísimos y un sinfín de elementos que se suman a la lista de peros, esos que seguramente los de cuello blanco dirán revisar para la siguiente edición, que sería mejor ya no celebrar, por lo menos no bajo estas condiciones. Habrá que ver si existe alguna consecuencia, aunque al parecer estamos más cerca de conocer a los aliens que de ver medidas que sacudan los cimientos del balompié en nuestro país, uno que soñaba con figurar en Sudamérica y que ahora está muy retrasado en generar leyendas del fútbol mexicano. ¿Quién fue el peor equipo de todos? ¿Qué cambios harías tú para que esta competencia fuera más justa? ¿Crees que debería haber una nueva edición de Leagues Cup? Déjamelo saber en tus comentarios.
Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que más personas sepan la historia de este fracaso, dicho con todas las letras. Si en este punto todavía no te suscribes, anímate a hacerlo, y sigue conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.